Shalom, comenzamos con la segunda parte de los dos árboles y vamos a ir descubriendo justamente lo que significa y qué conocimiento nos quiere traer Dios Yahweh justamente para que lo apliquemos. La escritura nos dice que Yahweh, que Dios mandó sobre el hombre diciendo que de todo árbol podía comer, pero el fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no, porque traería justamente muerte. Ahora vamos a ver en el post anterior, en la primera parte, nos preguntamos qué reino es el que está representado en cada uno de los dos árboles. La forma más sencilla de responder es viendo el árbol de la vida, ya que el árbol del conocimiento del bien y del mal queda definido como oposición, puesto que es contrario el uno del otro. El árbol de la vida, para entender lo que el árbol simboliza, hay que partir de su fruto, de aquello que produce. Sabemos tanto que el nombre del árbol como por la referencia del Génesis 3:22 que este árbol produce vida eterna. Y siendo así, solo tenemos que buscar qué otros elementos producen esta clase de vida, según las Escrituras. A continuación presentamos dos. Primero es la ley, conocida como la Torá, o la instrucción de Dios, para nuestro bien. Y segundo justamente es el Mesías y su obra redentora. Primeramente la ley o la Torá, tal como ya vimos, según Deuteronomio 32:45, la vida está en la obediencia a la palabra de Dios. También consideramos que en Proverbios 3:18 se enseña que la sabiduría es árbol de vida, la cual en el principio es del temor a Yahweh, del temor a Dios. Así que obedecer la instrucción o la ley de Dios produce vida, pues tal y como citó Jesús, el hombre vive de la palabra de Yahweh. Ahora el Mesías y la obra redentora. En el libro de Apocalipsis o Revelación reaparece el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, con abundancia de fruto y sus dones de sanidad. Apocalipsis 2:7, 22:2 y 14. La palabra del árbol en griego es shulom y sus posibles traducciones son muy interesantes. Primeramente es madera como combustible o material. También significa vara, garrote, árbol o otra sustancia, por ejemplo, de madera. También se puede traducir como madera, madero, árbol, cepo o palo. Ahora vamos a esta hermosa revelación. Si tomamos la acepción de madero, la relación entre el árbol de la vida y la muerte del Mesías se establece muy fácilmente, ya que el Mesías fue colgado justamente en un madero. Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13 y 1 Pedro 2:24. Así que Shulun en griego, la misma palabra que es para referirse al árbol de la vida. Además, si consideramos el significado de la palabra hebrea, se traduce por vida, árbol de vida. Y justamente esto también tiene relación con el Mesías, puesto que puede significar revivir o resucitar. Por tanto, la obra redentora del Mesías también presente en el árbol de vida. Así que por un lado tenemos la ley o la Torá y por otro lado el Mesías o Jesús. Pero ¿cómo unimos estos dos elementos para conformar el reino simbolizado por el árbol de la vida? En el libro de Deuteronomio encontramos la respuesta. En cuanto se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh, o sea, a tener respeto a Yahweh su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. El rey, el gobernante, tenía que gobernar conforme a la palabra de Dios. Luego el Mesías, en tanto que es rey, debe reinar de igual modo. De hecho, fue por su obediencia a la ley que fue colgado a un madero y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Así que tal y como estamos viendo, el árbol de la vida es un símbolo del reino de Yahweh, del reino de Dios, un gobierno basado en su ley y en el Mesías. Ahora vamos al otro árbol. Tal y como adelantamos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, definido por oposición, representa todo lo contrario al reino de Dios. Así pues que es un símbolo del reino del hombre, un reino humanista e independiente de Dios, en el que la humanidad pretende sustituirle, juzgando lo que está bien y lo que está mal conforme a su propio criterio. Este reino tuvo lugar en el huerto del Edén, en Babel, en Egipto, y se ha ido dando continuamente a lo largo de la historia. De hecho, cada vez que cada uno de nosotros hace las cosas a su manera, en lugar de la manera de Dios, de nuevo estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aunque este también sea un árbol delicioso y tentador, tomar de él para alcanzar sabiduría nos traerá muerte. No olvidemos que esta manera de gobernar produce justamente que mueramos. Y recordemos que la verdadera sabiduría no se alcanza comiendo de su fruto, sino teniendo temor a Yahweh todos los días de nuestra vida. Ese es el principio de la verdadera sabiduría. Salmo 111:10 y Proverbio 1:7 al 9:10. Así que aquí tenemos dos maneras de gobernar. La historia de la humanidad es la historia del hombre y su relación con estos dos árboles, con estos dos reinos. El pueblo de Dios siempre ha tenido que escoger entre ellos. Por ejemplo, podemos ver en Jeremías 21:8. Dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Yahweh, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Las tentaciones de Jesús en el desierto también tuvieron que ver con ellos. Están presentes en todas las partes y los extremos de la sociedad. Según Efesios o Colosense, son dos reinos completamente opuestos, pero Dios los pone ante nosotros para que decidamos de cuál nos vamos a alimentar, de cuál nos vamos a proveer. Así que la pregunta para nosotros es justamente ¿de qué árbol nos estamos alimentando, nutriendo? La palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Debemos nutrirnos del ejemplo del Mesías. Jesús en el pozo de la Samaritana dijo, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Que esa sea también vuestra comida, vuestro alimento, el pan nuestro de cada día. Obedecer la voluntad del Padre, del mismo modo que el árbol de la vida, la obra del Mesías, está en medio del huerto, el santuario de Dios, así también debe estar en medio de nuestras vidas como templo para su Espíritu. Así que a esto podemos añadir que él mismo afirmó ser la resurrección y la vida, Juan 8:52 y 11:25. Y las tentaciones de Jesús o Yeshua tratan precisamente de cómo llevar a cabo su papel mesiánico, es decir, las tentaciones pensaron que iban a reinar sobre él. Esto es lo mismo que tuvo que decidir el primer Adán en el huerto, y allí fue donde Adán fracasó y el Mesías venció. Shalom.
terminamos con esta segunda parte y espero que les sea de bendición.